manera. Muy bien, iniciamos en este día el tema de la prueba de hipótesis. En este caso vamos a ver la prueba por parejas. Es un experimento bastante interesante porque voy a trabajar con la misma persona antes y después. Existen otras pruebas que son en parejas, no por parejas, sino que son en parejas donde las poblaciones son independientes. Aquí no, es la misma persona antes y después. Se considera que esta investigación es de tipo experimental. ¿Por qué experimental? Bueno, ¿cuánto tiempo voy a llevar para poder demostrar si una dieta es efectiva? No es solo colocando una inyección y ya estuvo, ¿no? Entonces tienen que pasar 12 semanas, 3 meses, 4 meses. Y vemos cómo la publicidad nos dice que podemos bajar hasta 20, 30 libras en un mes con este proceso si es que seguimos las instrucciones. Pero eso lleva un mes de trabajo, entonces esto se considera que es experimental. Tengo que pesar a la persona al inicio y al final. Así que iniciamos entonces con el tema prueba de hipótesis por pareja. Primero explicamos qué significa la comparación por parejas. Cuando yo estoy trabajando con parejas pueden haber un montón de complicaciones cuando son distintas. De repente le decimos, mire, usted haga esto, los procedimientos son estos, y tal vez una de las dos personas no lo hizo correctamente y va a afectar lo demás. Pero cuando es la misma persona antes y después tenemos esa facilidad. Por lo tanto, estos tipos no se consideran independientes porque no son dos poblaciones distintas. Es la misma persona en dos momentos distintos, antes y después. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir al laboratorio para que les hagan examen de sangre donde les ven la glucosa antes y después. Pero usted tiene que regresar, tiene que llegar primero en ayunas para ver cómo está su glucosa en ayunas o su nivel de azúcar en ayunas. Va a desayunar y después regresa. Y luego le miden y establecen los valores antes y después. Si está dentro del rango o nuestro intervalo de confianza antes y después, pues usted no tiene ningún problema. Depende de la edad, depende del peso. Hay varios factores para establecer cuáles son los niveles de glucosa que tiene que tener cada una de las personas. El objetivo de las pruebas de comparación por parejas es eliminar el máximo número de fuentes de variación extrañas. O sea, cualquier factor externo puede dañar nuestro experimento. Pero cuando es la misma persona, entonces nosotros eliminamos cualquier factor externo. Una de las conclusiones que tiene esto también es que la misma persona debe empezar el experimento y debe terminar. No puede dejarlo a medias. No sé, tal vez alguno de ustedes vio alguna vez un programa en televisión que se llamaba Perder para Ganar. En Perder para Ganar llegaba la gente, los pesaban y les empezaban a dar una dieta baja en calorías y una serie de ejercicios en los cuales lo guiaban por el camino. Pero si la gente no lograba bajar el peso necesario, entonces lo eliminaban de la competencia. Entonces, al final había un premio para aquellas personas que sí lo lograron. Se llamaba Perder para Ganar porque mientras más libras iba perdiendo, más probable era que ganara. Así que lo mismo es acá. En este programa los monitoreaban. ¿Por qué? Para eliminar el máximo número de fuentes de variación extraña. En cierto momento los enviaban a su casa y en la casa ellos ya sabían cuál era la dieta que tenían que hacer. Y muchos los seguían grabando, ¿no? Grábate siempre, sigues haciendo ejercicios, tienes que monitorear todo. Pero muchas de estas personas en la casa ya compraban helado, pedían hamburguesas por comida rápida. ¿Por qué? Porque se aburrían de estar comiendo la dieta baja en calorías. Pero ahí es donde algunas se perdían. Cuando llegaban no habían bajado nada. Entonces lo que queremos ver es si es efectiva este tipo de dietas. Vamos a ver entonces qué fórmula vamos a utilizar. Primero, vamos a utilizar lo que es la fórmula. Solo permítame. Ahí estamos. Vamos a utilizar
La fórmula de T, que es la básica, es la que hemos usado, pero en este momento vamos a decir que vamos a trabajar específicamente con las diferencias. Esta D que tengo acá, lo que me habla es de una diferencia y esta línea arriba significa media. También voy a buscar la varianza. Y necesito la diferencia que tengo, en este caso, con respecto a la diferencia de las poblaciones, pero en este caso nosotros seguimos manteniendo, igual que en las demás operaciones seguimos manteniendo que eso. Y lo que me interesa también en esta serie de operaciones es conocer cuál es el tamaño de la muestra y a partir de esto pues voy a conocer los grados de libertad. Ya la fórmula pues ya la vamos a ver completa y la vamos a desarrollar, pero hago la referencia que con lo que vamos a trabajar son con las diferencias, con la desviación y con la cantidad de datos que tengo, que es n-1, dependiendo de lo que esté haciendo. Pero, igual que en las demás operaciones, nosotros decimos que HO es verdadera. Seguimos manteniendo que HO sea verdadera. Todo esto va a ser con los grados de libertad. ¿Qué es grado de libertad? Bueno, le vamos a restar a la población 1 y vamos a tener esos grados de libertad. Así es como vamos a ir ya viendo cómo resolvemos este tipo de problemas. Se nos presenta el primer ejemplo. Esto estamos en el libro de Daniel y vamos a leerlo, por favor. Una de las primeras partes o de las básicas en nuestro caso es leer. ¿Por qué? Porque tengo que ir haciendo paradas cuando hayan puntos, porque me van a dar información general hasta que llegue a la específica. Nos dice Nancy Sternberger condujo un estudio para determinar la pérdida de peso. Ok, ya me está dando la primer pauta. La composición corporal también es otra. La distribución de grasa corporal y la tasa metabólica. Son cuatro indicadores que van a estudiar. En individuos obesos antes y después de 12 semanas. Eso me está diciendo entonces que el tratamiento va a dilatar más o menos 3 meses. Y la dieta tiene un nombre especial. La dieta se llama dieta muy baja en calorías. Entonces, DMBC es la dieta muy baja en calorías, que es la que nos están mostrando o la que vamos a poner en práctica en este momento. Entonces, dieta muy baja en calorías. Y comparar la hidrodensitometría en el análisis de la impedancia bioeléctrica. Punto. Ok, ya tengo el primer punto, me están dando las generalidades. Hoy ya viene un poco más la intimidad del trabajo y nos dice los 17 individuos, en este caso 9 mujeres y 8 hombres, que participaron en el estudio eran pacientes externos de un programa de tratamiento en base hospitalaria para la obesidad. Nos da la información ya diciendo cuál es la muestra. Ahora sí, vamos de lleno a la parte final. Y nos dice lo siguiente. Los pesos de las mujeres, ahora sí, quienes intervienen en el tratamiento, dice, los pesos de las mujeres antes y después del tratamiento de las 12 semanas de la dieta muy baja en calorías se muestran en la tabla 741. Oh, bueno, me está diciendo que hay una tabla con información. Punto. Hoy sí. Vamos a ir al final. Vamos a ver, dice, se pretende. Ok, aquí está la hipótesis alterna. Se pretende saber si es posible que estos datos ofrecen suficiente evidencia que permitan concluir que el tratamiento es eficaz para reducir el peso en mujeres obesas. Ok, ¿cuál es el objetivo entonces de la investigación? Es esta parte final. Yo quiero demostrar o quiero poner en evidencia, concluir que esta dieta muy baja en calorías sí es eficaz. ¿Cómo lo voy a comprobar? Bueno, ¿cómo lo vamos a comprobar? Tenemos que comprobarlo con una actividad estadística. En este caso estamos hablando de la prueba de hipótesis.
Y en este caso únicamente tengo unas mujeres, pero me están dando antes y después. Eso quiere decir que voy a organizar mis datos por parejas. Esta es la información general que me están dando. Y la última información, que es la que tengo acá, es la de HA. HA me dice que el tratamiento es eficaz para reducir el peso. Entonces, ¿qué quiere HA? Quiere demostrar que el tratamiento sí reduce el peso. A partir de esto, tengo que redactar mis hipótesis alterna, que es la que me están dando en este caso, y la alterna y la nula, que tengo que trabajarla en base a eso. Ok, vamos a la siguiente diapositiva y dice, solución. Vamos a ver, ¿qué nos sugiere acá? Se puede decir que si existe la suficiente evidencia para concluir que el programa de dieta es eficaz, sí es posible rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Bueno, primero, HA nos decía que sí baja, pero HO nos va a decir que no. Por eso nos dice, la dieta es eficaz si es posible rechazar la hipótesis nula, que indica en este caso que la media poblacional es 0 o es positivo. Y viene la última parte, dice, es posible tomar una decisión por medio del procedimiento para la prueba de hipótesis. Y esta es la que vamos a poner a prueba. Así que pongámoslo a prueba. Muy bien. ¿Qué más datos me da este problema? Nos decía la tabla 741 lo siguiente. Peso en kilogramos de mujeres está ubicado el antes y el después utilizando la simbología y habla de kilogramos en 12 semanas. Dieta muy baja en calorías. Y esto lo que indica es que esto es una persona, esto es otra persona, esto es otra persona, otra persona, otra persona, otra persona, otra persona, para poder completar el grupo que estamos trabajando. ¿Cuántos son? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso, el tamaño de la muestra es 9. ¿Qué significa esto? Primero analicémoslo para poderlo entender. Dice que esta persona entró al programa con 117.3 kilos y terminó con 83.3. Miren qué eficaz, ¿sí? Bajó bastante. Bastante bajó. Esta otra señora, mujer, dice que tiene 111.4 kilogramos y terminó el programa con 85.9. La tercer participante pesaba 98.6 y salió con 75. 104 a 82, 105 a 82, 100 a 77, 81 a 62, 81 a 69, 78 a 63. Todos perdieron peso. Por lo tanto, consideramos a simple vista que sí es eficaz la dieta. Y seguimos viendo la información que tenemos. Muy bien, los datos. Los datos corresponden a ¿qué? Al peso de 9 individuos antes y después del programa experimental de dieta. El análisis estadístico sobre la diferencia entre los pesos de antes y después. Esto es lo que estamos demostrando. Ahora nos dice, las diferencias se pueden obtener de dos maneras. Primero, se resta el peso antes al peso después. O el segundo, se resta el peso después versus antes. Y nos dice, se opta por tener las diferencias de los pesos con la primera opción de A. ¿Por qué? Ok. Lo que yo estoy buscando es pérdida de peso. Y pérdida significa reducir y si pierdo, reduzco o algo, lo que estoy hablando es de valores negativos. ¿Cómo hago para que me dé negativo el resultado?
voy a restar el grande del chico o el chico del grande. En este caso tendría que restar el chico del grande para que me dé negativo. Voy a regresar a donde están los datos para que vean. Yo resto 117.3 menos 83, el resultado me queda positivo. Pero ¿qué sucede si lo resto después versus antes? Y digo 83.3 menos 117.3. Entonces el resultado es negativo. Y lo que estoy viendo es las libras, o en este caso, los kilos que perdió. Entonces, por eso se llega a la conclusión de que se va a trabajar el después versus el antes. Y los resultados aquí los tengo: menos 34, menos 25, menos 22, menos 21, menos 23, menos 22, menos 19, menos 20, menos 14. Ahora viene el segundo paso, y el segundo paso nos habla del supuesto. Este supuesto es específico para este tipo de problemas. Nos dice las diferencias que se observan forma la muestra de vectores siempre extraída de una población de diferencias con distribución normal que podría ser generada bajo las mismas circunstancias. Me está diciendo que se está sacando de la misma población. Vamos al paso número 3. Este supuesto serviría para varios tipos de problemas en los cuales tienen la misma descripción. Nos vamos al paso número 3. El paso número 3 son las hipótesis. Cuando hablo de hipótesis, estoy hablando de qué es lo que yo quiero lograr. El problema de una vez me indicaba cuál era la hipótesis. Vamos nuevamente. ¿Y qué nos decía el problema? Estamos acá en la parte de abajo. Y lo que nos decía es, se puede pretender saber si estos datos ofrecen suficiente evidencia que permita concluir que el tratamiento es eficaz para reducir el peso en mujeres obesas. Eso es HA. Entonces, HA estamos viendo que se pueda reducir el peso. HO nos va a decir que no, que son iguales o que en vez de adelgazar, va a subir de peso. ¿Qué problema? Regresamos a las hipótesis y esto se traduce de la siguiente manera. Aclaramos que vamos a quedar de A porque los resultados van a ser negativos. Y negativo en este caso significa pérdida. Entonces viene ya nuestra formulación de la hipótesis. Recordamos la alterna. Y nos dice que la media de las diferencias es menor que 0. Menor que 0, ¿qué significa? Que tengo valores negativos. Y HO va a decir que es igual a 0. En este caso vamos a ver valores que estamos viendo que son positivos. Entonces, ya tengo la primer base, la primera situación que me están indicando. ¿Cuáles mis hipótesis? Estamos en el paso número 3 y el paso número 3 son las hipótesis. En esta parte se trata de explicar el por qué se eligió esa forma de trabajo. Luego viene la estadística de prueba y la estadística de prueba lo que nos dice es qué fórmula voy a utilizar. Y la fórmula que vamos a utilizar, pues aquí la tenemos. Sí, aquí está. Es esta la que vamos a utilizar. Esta tiene una pequeña variación que no aparece ya, pero vamos a agregar. La raíz cuadrada, todo esto partido n. Ahí estaría ya completa para poderla utilizar, pero ahorita la vamos a utilizar. Vamos al paso número 5 y el paso número 5 nos habla de la distribución de la estadística de prueba. En este caso, lo que nos dice es qué variables se está utilizando y qué es el camino que va a seguir. Eso nos habla de la descripción de la estadística de prueba. Y nos recuerda, si la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba sigue una distribución T de student con n grados de libertad. Esto va a ser igual para todas las proyecciones que tengamos, donde tenemos la misma condición. Y la 6, donde ya dice regla, entonces ya cuando hablamos de una regla, entonces estamos hablando
de instrucciones para saber si voy a aceptar o voy a rechazar la hipótesis. Regla de decisión. Nos dice que como en el problema no nos dieron alfa, entonces yo supongo que alfa es el 5%. El valor crítico de T nos dice que es menos 1.8595. Se rechaza HO si el valor calculado de T es menor o igual a que el valor crítico. Las regiones de rechazo y no rechazo se muestran en la figura. Vamos a ver entonces, acá en la gráfica tenemos a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Bueno, porque HA nos dice que es menor que 0. ¿Hacia dónde apunta el símbolo de menor que? Pues apunta a la izquierda. Y en el lado izquierdo es donde se supone que están los valores negativos. Entonces ya tengo el por qué, la posición, y ahora viene el por qué el menos 1.85. Los datos que tengo son grados de libertad 8 y alfa 5%. Vamos a nuestro Excel y le decimos igual, escribimos inverso T, luego escribo la probabilidad y la probabilidad es alfa 0.05. Mi máquina pide coma, no sé su máquina si pide punto y coma o pide coma. Los grados de libertad son 8. ¿De dónde saco eso? Bueno, y yo le resto 1 y me queda 8. Estos son los grados de libertad, que son los que voy a agregar acá en la fórmula. Y el resultado, le doy Enter, y el resultado que me da es 1.8595. Este valor, nosotros le llamamos área crítica. ¿Por qué área crítica? Porque aquí es donde se sabe si se rechaza o no se rechaza. ¿Quién? Pues HO. Eso que no se nos olvide. Entonces, mi regla de decisión dice que si alfa es el 5%, el valor crítico de T es 1.8595, se va a rechazar HO si el valor calculado de T es menor o igual que el valor crítico. Y nos dan acá la curva, la gráfica, para que podamos ubicar nuestros datos. Observamos para poder pasar al paso número 7. En el paso número 7 significa el cálculo de estadística de prueba. En otras palabras, ¿qué significa? Bueno, lo que nos está diciendo es, hay que resolver. Empezamos a ver, nuestra fórmula nos pide la diferencia media, o sea, la media de las diferencias. Tomamos Excel de base y vamos a crear nuestra tablita. Esta tablita son los datos que tiene la persona. Recuérdense que estamos trabajando después versus antes. Entonces coloco los valores, los 9 valores de después, los 9 valores de antes, y los voy a restar. Eso significa diferencia, restar. Los valores que yo voy a trabajar en realidad son estos. Y lo que estamos haciendo es encontrando la diferencia entre el antes y el después. Ahora en nuestro Excel vamos y utilizamos nuestro análisis de datos. Vamos a ingresar estos datos con todo y signos, por favor, con todo y signos. No podemos obviar los signos. Y los datos que necesito, pues la respuesta es la media. La fórmula pide la varianza y el tamaño de los datos. Son esos tres los datos que necesito, este y este en la fórmula. Luego nos dice que la media de las diferencias es igual a 22.5889, aquí lo tenemos, menos 0. Recuérdese que dijimos que la diferencia de mu era 0. Todo esto dividido en la raíz cuadrada de la varianza. La varianza aquí la tenemos, 28.2961, dividido el tamaño de la muestra. Las muestras que tenemos son 9. Aquí lo tenemos para corroborar. Hacemos la división y el valor nos da menos 12.7395. Un valor muy alto. Si mi estadística crítica o mi valor estadístico me decía 1.85 y este es 12 puntos. Está muy, muy lejano de los valores. Eso quiere decir que está en el extremo de una de las colas. En este caso estamos hablando de la cola izquierda. Al encontrar este resultado, lo que vamos a tener entonces es que ya tengo mi valor. Ahora vengo y lo voy a colocar en la gráfica. La gráfica me decía que tengo un área crítica acá de 1.8595
Pero el valor que me dio en T es de 12.74. Por lo tanto, cae en la región de rechazo. Entonces, utilizando acá mi gráfica o mi curva, yo digo, se rechaza HO porque el menos 12.7395 que está en la región de rechazo. Cayó aquí. El dato es muy grande. Muy grande. Cae acá. Imagínense hasta dónde no cae. Tendríamos una cola inmensa para poder hacerlo. Entonces viene mi conclusión. Mi conclusión es de que voy a aceptar HA y HO no lo voy a aceptar. Ahora, ¿cuál sería mi conclusión? ¿Qué dice HA? HA lo que desea es ver si estos datos dan evidencia suficiente para indicar que la dieta es eficaz. Y al final voy a decir, se puede concluir que el programa de dieta es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque en este caso, las 9 personas que intervinieron bajaron mucho peso. ¿Qué hubiera pasado si bajan poco peso? Es probable que haya una diferencia, que el valor esté muy cercano al valor crítico y eso nos da dudas a la hora de estar llegando a conclusiones. Pero la respuesta es clara y nos dice que esta dieta sí es eficaz. Sí bajó en estas 2 semanas con la dieta muy baja en calorías. Pongámoslo a prueba. Vamos a ver primero, la idea ahorita es analizar los problemas que nos están pidiendo. Lo primero que hacemos, entonces, como es un análisis general que estoy haciendo global, lo que voy a buscar son las preguntas o lo que nos indica, donde dice qué es lo que nosotros queremos lograr. Y así es que vamos a enfocar ahí el problema. Lo están viendo, ¿verdad? Ahora, entonces, sí, viendo esta situación, nos va a decir que este artículo describe la investigación relacionada con los padres de niños con retraso mental, en el cual se presenta información sobre la enseñanza de autocuidado de programas de apoyo de medios de comunicación. Como parte del estudio participaron 17 familias. Por personal fue capacitado antes y después del programa de capacitación. Bueno, eso significa que se les está capacitando a estos padres de familia para que puedan entender o puedan llevar a su niño con problemas, en este caso el nombre que ocupan acá es retraso mental, y lo que está diciendo es que se les va a enseñar algo que se llama modificación del comportamiento. Son los principios de la modificación del comportamiento. Se le pasa un test, un cuestionario a los papás antes y se le hace preguntas sobre la modificación del comportamiento. Y luego se les da la charla, se les da la inducción, su capacitación y al final se les vuelve a pasar la prueba y observamos si hubo mejoría en cuanto a la percepción del autocuidado o la modificación en este momento del comportamiento. Observamos entonces si nos dan los datos antes y después. Luego viene la pregunta y la pregunta nos dice, ¿es posible concluir con base a estos datos que el programa de capacitación aumenta? Palabra clave. Aumenta. ¿Qué aumenta? El nivel de conocimiento respecto a los principios de modificación de comportamiento y nos da la otra pauta también que alfa vale 0.01. En este caso, entonces, HA quiere ver si aumenta. Aumenta, entonces yo quiero ver desde un punto de vista. Si estoy aumenta, estamos hablando del punto positivo. Y alfa, en este caso, es 0.01, por lo tanto, no hay ningún problema. Estamos hablando de una cola. Estamos hablando con el alfa de 0.01. Ahora viene la pregunta, ¿quién voy a colocar primero, antes o después? ¿O voy a colocar primero, después y luego antes? Si yo quiero positivos, empiezo a revisar. Si yo digo antes y después, entonces sería 7 menos 4, 7 menos 11, ¿verdad? 4, ¿qué dice la calculadora? Da positivo, da negativo. 7 menos 11 me da menos 4. 6 menos 14 me da menos 8. Yo no quiero valores negativos, yo quiero positivos. Entonces digo después y antes. 11 menos 7 me da 4 positivo, 14 menos 6 me da 8 positivo, 16 menos 10 nos da positivo. Por lo tanto, vamos a optar
por trabajar después menos antes. Y ya tenemos ahí todo el sistema para poderlo hacer. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Son 5 nada más los que dijimos que hay. Y eso es lo que vamos a analizar en este momento. Veamos y pasamos al número 2. El número 2 está por partes y nos dice, se realizó un estudio para probar la hipótesis de que perder peso es en pacientes apnéicos, causa disminución de la presión crítica en las vías respiratorias superiores, el P crítico o P crítico, y que estas disminuciones están asociadas con la disminución de la severidad de la apnea. Los individuos estudiados eran pacientes de renombrada crítica de trastornos del sueño de Johns Hopkins, a quienes se diagnosticaron de nueva cuenta apnea del sueño obstructivo. Eso es lo que les detectaron. Se invitó a pacientes a participar en uno de 2 programas, el programa para bajar de peso, que es el grupo experimental, y está el de cuidados generales, que es el grupo de control. Recuérdense que el grupo de control no tiene el problema y el grupo experimental sí tiene el problema. Entre los datos recolectados durante el curso del estudio están las siguientes calificaciones de P crítica, que fue el que se buscó antes y después de los individuos que perdieron el peso. Pero no es la pérdida de peso el problema. Aquí es otro el tipo de problema. Leámoslo y vamos a ver qué nos dice. Y nos dice lo siguiente. ¿Es posible concluir en base a estos datos que el programa para bajar de peso es eficaz para qué? Para disminuir la presión crítica en las vías respiratorias. Esto es lo que estamos buscando. Un alfa de 0.01. Si empezamos a analizar esta situación, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Lo que tengo acá es P crítica. Entonces, ¿qué son? Es la presión de las vías respiratorias superiores. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es si el bajar de peso es eficaz para disminuir la presión crítica. En estos casos, estas personas bajaron de peso, pero se hizo esta medición. Algunos tenían menos 2.3 hasta 6.3, 5.4 a 0.2, 4.1 a 5.1, y empezamos a ver la relación que hay entre estos grupos de trabajo. El alfa es 0.01. ¿Qué es lo que está hablando entonces? Está hablando de disminuir HA, entonces me está hablando de disminución. ¿Qué es lo que estoy viendo? Tengo que analizar si voy a utilizar antes o después antes. Porque lo que quiero ver es si están disminuyendo. El disminuir, pues tengo que analizarlo bien acá, como que fuera una recta numérica. El 2.3 está muy lejos del centro y el 6.3 está más lejos aún. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Recuérdense que este material no usa el 0 punto, no que ocupa el punto 3. Entonces, analicen bien, por favor, cómo lo van a desarrollar. Sigamos viendo el siguiente. Y nos dice vamos a ver, veamos. Dice, vamos a leerlo acá. El propósito de una investigación realizada por Alujunta es evaluar la influencia del bloqueo estructural de las operaciones de cesárea. Diversas variables hemodinámicas, maternas, fetales, determinar si el bloqueo modifica la función. Esto es lo que está buscando. Los individuos estudiados eran 8 parturientas sanas de 38 a 42 semanas de embarazo de un solo feto, sin complicaciones, pero que iban a ser sometidas a una cesárea. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué es lo que me está dando? Dice lo siguiente. Ofrecen suficiente evidencia estos datos con un nivel de significancia del 5% para indicar que bajo condiciones similares en general, la media de la presión arterial diastólica en las madres es diferente en las 2 etapas. ¿Qué significa diferente? Diferente significa no igual. Aquí en este caso es indiferente si yo topo la etapa 1 primero y después la etapa 2. Por lo tanto, cuando estamos con 2 colas, aquí es de 2 colas, van a haber valores negativos y valores positivos. HA que me está diciendo
que no son iguales. ¿Qué me va a decir HO? Que sí son iguales. Entonces, este está utilizando lo que es diferente. Recordamos que esto se divide en 0.25 a la hora de buscar el valor de T. Y ahí vamos poco a poco, vamos entendiendo qué es lo que nos están pidiendo. Y el último nos habla de los propósitos de las investigaciones realizadas, en este caso por Mancebo, y nos dice que lo que quiere es evaluar los efectos más peligrosos de la inhalación de albuterol. Es un broncodilatador, en este caso es un agonista, no antagonista, sino que agonista en el trabajo respiratorio. TR significa trabajo respiratorio, que es el valor que estamos buscando. En pacientes con respiración espontánea durante el retiro del ventilador mecánico. Y 2, averiguar si los cambios en TR por tal inhalación están o no relacionados con el broncodilatador específico. Los individuos eran pacientes adultos intubados que se recuperaban de una insuficiencia respiratoria aguda y cumplían otros criterios técnicos. Punto. Los siguientes valores están en joules por minuto y se obtuvieron de los individuos estudiados antes y después de haber inhalado albuterol. Ahora, ¿cómo están constituidos estos? Es bien fácil. Quiero ocupar el minuto que me queda solo para el final. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice 1-1, 2-2, 3-3. Este es el individuo. Está el 4-4, el 5-5, pero está en dos tiempos distintos. ¿En qué tiempo? El 1 es el que tenemos acá, antes, y el 2 es después. Entonces, 1 es antes y 2 es después. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, podemos recodificar esta tabla colocándola en forma horizontal, colocando acá el antes, el después. ¿Qué individuo tengo? Pues el individuo 1, tengo aquí los datos, y me dice que antes es de 6.972 y después es de 5.642. Entonces lo que estamos haciendo es recodificando esta tabla para poderla entender mejor. Luego viene el 2 y nos dice que antes era 4.850 y después 3.634. Debemos de seguir haciéndolo hasta tener la totalidad de los pacientes y vamos a establecer qué dice HA, qué dice HO, si vamos a trabajar D menos A o si vamos a trabajar A menos D. Ok, viene y tenemos la pregunta final acá y nos dice, ¿ofrecen estos datos suficiente evidencia para permitir concluir que bajo condiciones similares la inhalación de albuterol tiene efecto? Veamos acá, tiene efecto en la media del TR. Muy bien, llegamos hasta acá, finalizando lo que es el tema de comparación por pareja. Así que estuvimos viendo algunas relaciones que tenemos y continuamos la próxima semana. Pues